Mi nombre es Jorge Kamlowski, yo soy docente de la facultad. En la facultad doy materias relacionadas con matemática, física y soy eh, asociado de la materia Sistema de Hardware, investigador del CAETI, Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática. En particular dirijo un proyecto de investigación denominado ciberseguridad en entornos industriales. Es una problemática muy puntual y específica que tiene mucho interés y es un tema aún abierto, ¿no? Además de trabajar en la UAI, trabajo en la UTN y además de ello trabajo en el ámbito privado en dos empresas. En una como consultor en criptografía, yo soy especialista en criptografía y seguridad teleinformática, y en otra empresa trabajando desarrollando inteligencia artificial en soluciones de software. Bien, en lo que es ciberseguridad trabajo más o menos hace 4 o 5 años, ya sea desde el punto de vista de investigación o asesoramiento o trabajando en proyectos. Soy licenciado en matemática como carrera base de grado, y desde ahí trabajé mucho con la criptografía, ¿no? En particular, un trabajo interesante que hice fue con el doctor Hedge de la UBA y la universidad. Patentamos un algoritmo criptográfico. Ese algoritmo criptográfico en 2017 postcuántico lo presentamos en el concurso internacional que hizo la NIST, National Institute of Standard and Technology, en el marco del proyecto denominado Post-Quantum Cryptography, que fue en el año 2017-2018, aún no está cerrado. En ese marco fuimos admitidos, pasamos primera ronda, y en la segunda ronda fuimos eliminados por unos ataques muy certeros que nos hicieron a nuestro algoritmo. Pero más allá de que fuimos, ¿cómo se dice? Que nos han sacado porque nos rompieron el algoritmo nuestro, fue una experiencia muy, muy interesante. Bien, dicho esto, vamos a empezar con la presentación de hoy. La presentación de hoy se denomina ciberseguridad en tiempos de pandemia, y un poco lo que se pretende presentar en este trabajo es nociones generales de ciberseguridad, lo que está sucediendo actualmente en las empresas, en industrias, y en particular en el marco de teletrabajo, home office o como quieran llamarlo, y el impacto que eso tiene desde el punto de vista de la ciberseguridad. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bien, empezamos con ciberdelito. Una breve definición de ese delito: es un crimen que se comete a través de plataformas digitales y está orientado hacia gobiernos, industrias, empresas, personas, es decir, hacia todo el mundo tecnológico. Costos: a veces se dice, ¿cuánto se ganará en este mundo? Bueno, en este mundo, según algún trabajo que hizo Ryan Kallenberg, es 1.5 billones de dólares, es decir, este valor es equivalente al PBI de Rusia. Por lo tanto, no es nada menor, es una industria gigantísima. Blancos en crecimiento últimamente: sitio ente de salud, por intención de ciberterrorismo, pero también para obtención de datos médicos. Son justo los datos médicos, los datos considerados, catalogados como absolutamente críticos. También se está atacando a servicios cloud de empresas, ya sea para obtener balances, para obtener secreto corporativo, credenciales bancarias, también al sector financiero mediante ataques de phishing que están habiendo de clase, tarjeta de crédito, también dispositivos IoT. Después vamos a hablar un poquito acerca de los dispositivos IoT. Televisores smart, distintos tipos de relojes, lavarropas, ¿sí? Una primera pregunta que uno se hace, naif en general, y lo escuché 20.000 veces: ¿qué quiere hacer un delincuente con mi computadora? ¿Por qué quieren controlar mi computadora si yo no tengo nada?
Bueno, en principio acá hay algunas excusas por las cuales un ciberdelincuente puede tomar la computadora de uno. En principio, producción de dinero, pueden usar nuestra computadora para hacer minería de Bitcoin, ¿sí? Producir dinero para sí mismo. Ser parte de una red de ataques, ¿sí? Se pueden hacer ataques de negación de servicios si nuestro equipo es uno de los bots de la red de botnets, ¿sí? Robo de dinero electrónico, entrar, robarme las credenciales y después acceder al home banking, robo de contraseña, ya sea entrar a mi Facebook, para entrar a mi correo, o bien para entrar al sitio de la empresa, ¿sí? Al sitio de mi empresa. Secuestro de archivos importantes, mediante ransomware. ¿Mm? Primero, ¿cómo puede acceder? En principio, la gran mayoría de los ataques hacia los sistemas empiezan con ingeniería social, ¿sí? Eh, ¿Qué es la ingeniería social? Básicamente se pretende obtener información del sistema aprovechando debilidades humanas, ya que el hombre trata en general de siempre responder a la primera pregunta, siempre responder positivamente. También nos gustan que nos alaben, por lo tanto, cuando un ataque de ingeniería social se realiza, las voces son muy convincentes, ¿sí? También se puede acceder a mi equipo mediante algún tipo de ataque con malware. Puede producirse tipo de infección de malware. Básicamente el malware es software diseñado para causar daño. Hay distintas clases de malware: virus, adware, spyware, rogue o ransom. Según el tipo de ataque que se requiera, se utilizará uno u otro, ¿sí? También podemos hablar de ataques especialmente dirigidos, pero los ataques especialmente dirigidos son ataques que en este momento no vamos a presentarlo porque son ataques muy específicos, ¿sí? Como distintos tipos de amenaza. Una de las amenazas que podemos presentar es el spam. Básicamente el spam es correo no deseado. El objetivo del spam es o envío de publicidad no deseada o bien propagación de malware. Acá tenemos algunos ejemplitos de algunos correos electrónicos que llegaron a mi cuenta docente, y los correos que recibimos son correos en algunos casos con publicidad, simplemente se desea enviar publicidad, pero en otros casos se adjuntan archivos y mediante algún tipo de engaño se nos trata de decir que abramos algún archivo, ¿sí? Acá se ve un DHL, un mail que aparenta ser DHL, pero obviamente no lo es, ¿sí? Phishing. ¿Qué es el phishing? Es un correo electrónico que trata de engañar a usuarios desprevenidos. Se trata de ir a pescar, digamos, pero informáticamente. Entonces, tiene dos partes el phishing. Por un lado, el cuerpo del correo electrónico, que en general suele tener una gráfica muy parecida al sitio en cuestión, y eso a su vez nos dirige a un sitio gemelo, al sitio al cual se quiere decir que es el originario, ¿no? Acá hay una imagen de un phishing que hubo hace algunos años de Santander Río. En este phishing se mandaba correos electrónicos pidiendo al usuario que acceda a poner todos los datos de la tarjeta de coordenadas, ¿sí? Y no fue solo a Banco Río, fueron 4 o 5 bancos a la vez. Entonces se mandaban a destajo correos electrónicos en forma masiva con la intención de recopilar tarjeta de coordenadas. En general, cuando hablamos de phishing, podemos decir que el phishing es un punto de partida de lo que es el ciberdelito, ya que con el phishing estamos obteniendo, el ciberdelincuente obtiene una parte necesaria para concretar después el delito. En este caso está teniendo claves, o si no, puede obtener algunas otras claves. En particular, hubo un correo electrónico a nuestros correos electrónicos que recibimos hace poco, un ataque de phishing, que consistía básicamente en un mensaje enviado por un directivo de la regional de Rosario, en el cual me mandaba un mensaje personalizado a mí y además al sector
en el cual yo trabajo en la parte de investigación en la universidad. Así que los ataques de phishing están siendo bastante específicos. En ese ataque se me pide que ingrese mis datos de acceso corporativos en una pantalla muy parecida a la pantalla de acceso que nosotros tenemos. Es decir, es un phishing bastante interesante que se hizo, por supuesto que apenas lo vi lo denuncié, ¿no? Entonces, si pensamos en el phishing como un punto de partida del ciberdelito, podemos ver qué se hace a nivel mundial en la lucha contra el phishing, ya que si nosotros podemos medir y pelear contra el phishing, entonces estaremos entablando una batalla contra el ciberdelito en un punto muy particular que es donde justamente está iniciando, ¿no? en etapas tempranas. El Anti-Phishing Working Group es una asociación que se encarga de hacer seguimiento de qué es lo que sucede con el phishing en todo el mundo, ¿sí? Y ellos sacan todos los Q un reporte, que son reportes que van hablando acerca de la evolución del phishing y qué particularidades va teniendo. Es un reporte muy interesante, en general, todos son muy interesantes. Y acá en esta presentación estoy haciendo referencia al DQ1, ¿sí? El último que sacaron, que es el DQ1 2020. Ya con COVID-19 en pleno auge, ¿no? Bien, este reporte habla acerca del incremento leve, no muy grande, respecto de 2019 de la cantidad de ataques de phishing. Sin embargo, lo que menciona es que están siendo más personalizados. Se están orientando más a software como servicio, a webmail de empresas, ¿sí? Como objetivo principal. Otra cosa interesante que, ojo, esto no se marcó justo ahora en Q1 2020, sino hace un par de reportes que empieza a aparecer, y es que una gran proporción de los sitios gemelos necesarios para el ataque de phishing tienen certificado HTTPS. Así que eso es algo interesante a tener en cuenta. Ya no podemos fiarnos del candadito para asegurarnos, para tener la certeza de que estamos entrando al sitio correcto, ¿sí? Después podemos hablar acerca de los ataques con certificados, entre comillas, falsos, que no son falsos, pero son falsos. Bien, a principios de marzo de 2020, cibercriminales lanzaron una variedad de malware relacionado con COVID-19. Principal objetivo, home workers, obviamente, y establecimiento de salud y desempleados. Este es el reporte de la planilla resumen del reporte Q1 2020 del Anti-Phishing Working Group. Y se observa un incremento, en realidad tendría que compararlo con el otro. Acá se observa la evolución de los distintos tipos de phishing durante el Q1, ¿no? Y acá lo que está mencionando es cuáles son los objetivos, ¿sí? Entonces se menciona como principal objetivo webmails, aplicaciones en la nube, instituciones financieras, de pago, etc. Acá se ve mediante barra la evolución. Pero ojo con esto, no pensemos que por ver esto está decreciendo, porque aquel que más o menos ve estos reportes con cierta frecuencia, sabe que entre julio y octubre es el pico anual, ¿sí? Y después se empieza a bajar y después nuevamente comienza a subir. Es decir, no es que acá nos está diciendo este gráfico que está cayendo, ¿sí? Este gráfico lo que pretende mostrar es cómo va evolucionando en Q1, ¿sí? Con un poquito de historia hacia atrás. Algunas otras amenazas, mencionamos antes ataque de spam, phishing. Hablemos un poquito de los smartphones, ¿sí? Ya que el smartphone es otro ingrediente muy importante hoy día en lo que es la seguridad, ¿no? Entonces,
No usar código de bloqueo, instalar aplicaciones fuera del market o conectarse a redes Wi-Fi públicas pueden ser puntos débiles que permitirían que fácilmente uno pueda ser atacado o nuestro smartphone pueda fácilmente ser atacado. Algunos riesgos, accesos a redes Wi-Fi a las que el dispositivo se conecta, cuentas de correo configuradas en el dispositivo, chat de aplicaciones de mensajería, aplicaciones como Facebook, Twitter, LinkedIn, contactos, SMS, es todo lo que puede llegar a estar en riesgo cuando nuestro teléfono está en riesgo. Y desde el punto de vista de las empresas, hay una tendencia que indica que los empleados usen el teléfono propio, ¿sí? Entonces sucede que, como es una tendencia, las empresas no compran otro teléfono para los empleados, un punto a favor. El empleado usa el teléfono propio que le es cómodo usar, otro punto a favor. Pero por otro lado, estos equipos no están supervisados en general por el Departamento de Seguridad de la Información de la empresa, ni tampoco muchas veces cumple con los estándares, ¿no? Otra de las amenazas que habíamos hecho mención al principio, todo lo que es dispositivos IoT o Internet de las Cosas. Básicamente son pequeños dispositivos de cómputo móviles. Son cientos de miles de sensores, dispositivos integrados o embebidos, o millones, mejor dicho, más que miles, cientos de miles, cientos de millones, hoy día hay más, integrados o embebidos o conectados en una muy amplia variedad de tareas que nos facilitan la vida. Su masividad es causalidad de la implementación de IPv6. No sé si es justamente la causa, pero ayudó a que se apure la implementación del nuevo protocolo de Internet IPv6. Su crecimiento aumenta los problemas de seguridad y de privacidad, ya que tiene un procesamiento muy limitado que no es capaz de ejecutar muchas de las soluciones anti-malware o de seguridad que cualquier dispositivo de cómputo común tiene. Y las redes de cibercriminales se aprovechan de esto para usarlos también para ataques, ¿sí? Algunos problemas de seguridad que poseen estos dispositivos. Interfaces web inseguras cubren la administración de estos dispositivos. Muchas veces cuando se instalan estos dispositivos en diferentes lugares, ya sea como sensores o como dispositivos en general, hay algún tipo de consola que los controla y esa consola muchas veces tiene condiciones de acceso recontra inseguras. Es muy común encontrar admin 1234. ¿Qué es lo que dice el punto siguiente? También poseen mecanismos de clave inseguros. Por supuesto, no poseen autenticación en dos factores ni en múltiples factores. Tanto los recursos de red, software como firmware son bastante inseguros. Bien. El ciberdelito. El ciberdelito en la empresa, en principio, cuando se produce un ataque a una empresa, lo que nos hace es, nos bloquea la operación. En muchos casos nos bloquea la operación. Un ataque a la empresa bloquea la operación, no nos deja trabajar. Por lo tanto, tenemos dos caminos posibles. Uno, remediar, reparar y salir a funcionar. Problema que tiene esto es que cuando uno pone en funcionamiento nuevamente todo el sistema, se perdió de un montón de evidencia. La otra posibilidad es primero denunciar, recopilar la evidencia y luego reparar. El problema que tiene esto es que nos demora aún la puesta en funcionamiento. Estamos parados y encima tenemos que demorarnos un poquito más porque tenemos que recolectar evidencia para poder hacer la denuncia y avanzar para conseguir de alguna forma algún tipo de reparación del daño, lo que fuera desde el punto de vista de perseguir al delincuente, ¿no? La mejor herramienta, como en muchos de los casos, consiste en la prevención.
la prevención del ciberdelito para cortar con la posibilidad que el ciberdelincuente pueda acceder a realizar y perpetrar y concretar su ataque. Para eso es necesario tener dentro de la empresa una gerencia de seguridad de la información. La gerencia de la seguridad de la información debe ser independiente del departamento de sistemas en general y es recomendable que reporte directamente al directorio y que tiene que tener presupuesto propio, cosas que muy pocas veces suelen darse, pero a partir de hace algunos años se está tomando mucha conciencia de ello. Alguna estadística de España nos dice que el 40% de las empresas fue víctima de algún ciberataque en el último año. 40% no es menor, es un porcentaje bastante importante. Dice también este reporte, cada empresa acosada sufre pérdidas medias en torno de los 80.000 euros, una cantidad muy importante. Hablamos de empresas pequeñas y medianas. 80.000 euros para alguna pyme puede implicar cerrar. Grandes corporaciones tienen al menos 4 intentos de sabotaje por año. Así que en España el tema del ciberdelito está bastante activo. ¿Qué sucede acá en Argentina? Acá en Argentina, esto es fuente de un estudio hecho por Microsoft Ipsos hace pocos meses. En este estudio se habla un poquito acerca de las preocupaciones de los encuestados son empresarios, respecto de la ciberseguridad. Y el 40% declara que la ciberseguridad es una cuestión de alta o muy alta prioridad. ¿Sí? Ahora vamos a ver la contracara de esto, ¿no? Porque por un lado se dice que es de alta o muy alta prioridad, pero cuando vamos al presupuesto y cuánto realmente las empresas gastan en ciberseguridad, vemos que el 70% gasta menos de $1.500 por año. Vemos que un poco más del 80% gasta menos de $4.500 por año. Y el 99% gasta menos de $7.000 por año. Entonces pareciera como que es una prioridad muy alta la seguridad de la información, pero todavía no hay presupuesto para ello. Inversión en seguridad, el 37% de las personas busca formación o asesoría para enfrentar amenazas en forma regular. Dice el 62% declara que el costo, esos $1.500, es muy caro. ¿Es caro o muy caro? ¿Sí? Y vamos después a ver en qué se gastan esos $1.500 y ahí vamos a ver que en realidad no se gasta nada. Bueno, vamos a un subconjunto de las empresas, las industrias. Las industrias hoy están transitando, hoy no, ya hace algunos años, están transitando que se conoce como Industria 4.0, que consiste en la integración de las tecnologías de la información con las tecnologías de operación de las industrias. Estos sistemas, los sistemas industriales, importa por sobre todo la disponibilidad por sobre la seguridad. Y si uno analiza desde el punto de vista de los pilares de la ciberseguridad, según las normas ISO 27000, las normas ISO 27000 dicen que un sistema, para considerarse seguro, tiene que basarse en los 3 pilares: disponibilidad, integridad y confidencialidad. Y resulta que en estos sistemas, los sistemas industriales, en principio la disponibilidad es la preocupación y el resto no. Y de verdad que no. Acá tenemos un grafiquito. Esta pirámide la sacamos de una presentación que hizo una empresa con la que estamos trabajando, justamente en una charla que ellos dieron en la sede de Lomas de la UAI.
Este grafiquito muestra 4 niveles, una pirámide con 4 niveles. Hace muy pocos años, antes de hablar del concepto de Industria 4.0, hablábamos de 3 niveles en los sistemas industriales. Primero un nivel campo, donde estaban todos los sensores, actuadores y dispositivos de campo. Nivel de control, el segundo nivel, que estaba conformado por los dispositivos de control de la red industrial, PLCs, interfaz hombre-máquina y demás. Y después un nivel superior, que era el nivel de supervisión, que es donde residía el sistema SCADA, ¿sí? Un sistema SCADA básicamente es un sistema compuesto por una PC, con un entorno Windows, pantallas táctiles en general, que muestra en forma gráfica cómo es la planta, qué es lo que tiene cada uno de los equipos, cómo está funcionando, y se permite actuar sobre los dispositivos de campo, ¿sí? Ahora aparece un nivel más, que es el nivel de gestión. El nivel de supervisión reporta al nivel de gestión. El nivel de gestión se conecta en general con los ERP, ¿sí? Entonces, esta conexión entre ERP y SCADA es una conexión que lo ponemos ahí en amarillo porque lo estamos estudiando, ¿sí? Justamente en mi proyecto de investigación participan algunos alumnos, tesistas de la licenciatura en gestión de tecnología de la información, y 2 alumnos están trabajando justamente analizando la ciberseguridad en esta capa, en la capa de conexión entre SCADA y ERP. Por eso lo marcamos en amarillo, porque es un tema para estudiar porque es nuevo, ¿no? El segundo nivel, perdón, el de arriba hacia abajo, el segundo nivel, el nivel de supervisión o SCADA, es un nivel que está en rojo porque hoy día presenta una gran cantidad de vulnerabilidades. De hecho, ahí está indicado Stuxnet. Stuxnet es un malware, un virus, que atacó a las plantas de enriquecimiento de uranio de Irán hace unos casi 10 años ya. Y gracias a eso logró que el enriquecimiento, el desarrollo nuclear de Irán haya quedado, mm, haya dejado de evolucionar, ¿sí? Fue un malware que se metió adentro de sistemas SCADA, marca Siemens, y la verdad que han dejado fuera de servicio. Fue un ataque desde el punto de vista técnico, muy astuto, muy inteligente, como se diseñó todo el ataque. Y la verdad que si bien fue exitoso desde el punto de vista de que ha dejado fuera de lugar, fuera de servicio al desarrollo nuclear de Irán, todo el mundo industrial, o más aún los operadores de infraestructuras críticas de las naciones, se quedaron con un gran signo de preguntas en la cabeza, diciendo, si un ataque así se logró en un sistema operacional, un sistema SCADA en Irán, ¿por qué no me puede pasar en mi planta de potabilización de agua? ¿Por qué no me puede pasar en mis pozos petroleros? ¿Sí? Entonces, realmente encendió alarmas en muchos niveles. El siguiente está marcado con verde, ya que a nivel control o a nivel red de PLCs, hasta ahora no se identificó ningún ataque. Sí se ha encontrado alguna vez un malware adentro de un PLC, un PLC que justamente era la punta de la red que se conectaba justo con la computadora de la SCADA. Se encontró un malware que estaba inactivo, ¿sí? Y después, por último, el último nivel, o el primer nivel, depende desde qué punto de vista se lo mire, en el nivel campo presentamos con amarillo IoT. IoT es IoT industrial, ¿sí? Internet de las cosas en la industria. Internet de las cosas en los sensores dentro de la planta.
Y lo marcamos en amarillo porque antes, hasta hace un par de años, un poquito más, cuando uno pensaba acerca de la ciberseguridad de estos entornos, uno dice, bueno, me enfoco en la punta de la red, es decir, en el SCADA, y a partir de ahí puedo controlar todo. Ahora, sucede que estos dispositivos se conectan por sí solos a Internet y me abren un montón de nuevas bocas de posibilidades de ataques, ¿sí? Adentro de mi planta industrial. Y esos dispositivos además se me conectan con otros dispositivos adentro de mi red. Entonces lo ponemos en amarillo. Y también hago mención que hay dos alumnos de la misma carrera de licenciatura en gestión de tecnología de información que también en su tesis están trabajando en este proyecto y están estudiando en particular esta cuestión. Y otro alumno con el cual estamos planeando en estos próximos meses como desarrollo de su tesis, armar una infraestructura criptográfica que me permita securizar muchísimo más todo esto. Bien, entonces, adentro de las empresas en general se habla de buenas prácticas de la seguridad de la información para mitigar los riesgos posibles, ¿sí? Entonces, en este caso, este es un listado sacado por la empresa GlobalSign que no difiere mucho de las buenas recomendaciones que dan las normas, las COVID, las NIST, las ISO 27000. En general, asegurarse de proteger los datos que recauda la empresa, fundamental. Por ahí acá no es tan duro eso, en lugares donde las leyes de protección de datos personales tienen una autoridad de aplicación absolutamente severa con multas altísimas, esto realmente es crítico, ¿no? Es decir, que haya algún desliz o alguna pérdida de datos en Europa fundamentalmente, se sanciona y se sanciona muy, muy fuerte. Acá no sé cuál es el nivel de severidad en la sanción de la ley 25.326, que es la ley de protección de datos personales, pero sí sabemos, por ejemplo, que Yahoo, Facebook, se cansan de tener, entre comillas, filtraciones de datos y nadie sanciona ante la pérdida de esos datos. También se habla como otra buena práctica, tener contraseñas sólidas, y de eso también podemos discutir 5 horas acerca de las contraseñas, ¿sí? Usar múltiples métodos de autenticación, doble factor de autenticación, múltiple factor de autenticación, que es la verdad que la introducción de esto dentro de la seguridad de la información y del proceso de autenticación es buenísimo, pero sin embargo, muchas de las soluciones del mercado son muy malas, muchas son muy malas, pero es un gran avance por sobre tener puramente una contraseña. También se habla de usar HTTPS en todo lo que es sitios corporativos, tener sistemas operativos siempre actualizados, por supuesto, realizar copia de seguridad, habilitar firewall, capacitación de los empleados. Resulta que el usuario es el punto más débil de toda la cadena de seguridad, y eso lo habrán escuchado un montón de veces. Y por supuesto que el directorio debe liderar las políticas de ciberseguridad. Esto está un poquito en línea con lo que habíamos mencionado hace un ratito cuando hablamos de que tiene que haber un departamento de seguridad de la información que tiene que reportar directo al directorio, tiene que tener presupuesto propio. Eso significa, desde el punto de vista del directorio, que deben liderar ellos las políticas de ciberseguridad. En general, todas estas normas, todas estas buenas prácticas se basan en las normas ISO 27000, en las normas NIST SP800-53 y algunas otras más. Ahora, para cumplir con las buenas prácticas se necesitan cosas físicas, ¿sí? Entonces, en principio podemos listar algunas de ellas: licencias de sistemas operativos actualizados, software de oficina actualizados, antivirus actualizados, firewall, proxy, dispositivos anti-ataques de negación de servicio, dispositivos de seguridad criptográfica, sistema backup, capacitación permanente del personal, gerencia de seguridad informática, plan de contingencias. Y cuando uno ve cómo las grandes empresas
cumplen con todo esto, y sí, te cumplen con todo, ¿sí? Aquel que ha trabajado o trabaja en alguna gran empresa, seguro que va a encontrarse con que todo esto se cumple, ¿sí? En las grandes empresas multinacionales. Ahora, cuando bajamos a nivel pyme, nos encontramos que mucho de ello no se cumple. ¿Se cumplirá la licencia de sistema operativo actualizado? Muy probablemente que sí, pero no necesariamente. ¿Licencia de software de oficina actualizado? Y más o menos. ¿Antivirus actualizados? Supongamos que sí. Bien, suponiendo que todo esto se cumple, y ahí ya se nos fueron $1.000, $1.500 por año, ¿no? Entonces, en una empresa pyme ya se gastó los $1.500 que tenía previsto gastar en ciberseguridad según lo que dicen las estadísticas, ¿no? Acá en Argentina. ¿Y qué me queda para todo el resto? Y poco y nada. Bien, vamos a entrar al capítulo puntual COVID-19, aislamiento compulsivo. Acá en Argentina, marzo de 2020, nos decretan el aislamiento compulsivo. Entonces, el gobierno divide a las actividades en dos tipos de actividades: actividades esenciales y actividades no esenciales. Eso según el criterio que definió el gobierno nacional. Entonces, para el gobierno, la actividad esencial tiene que continuar operando. Pero resulta que el continuar operando no es un continuar operando en normalidad por un montón de cuestiones. En principio, podemos hablar de los proveedores de industrias y empresas esenciales. ¿Y qué pasará con los proveedores desde el punto de vista de su seguridad de la información? ¿Tendrán los sistemas operativos actualizados? ¿Tendrán el software de oficina actualizado? ¿Cumplirán con todas las medidas? ¿Tendrán acceso a todas las medidas? ¿Y qué tal de mis proveedores de todas estas cuestiones? ¿Tendré hoy a un técnico para que me repare mi PC que se me quemó el lunes pasado? ¿Tendré alcance a comprar actualización de software acá a nivel local sin problema? ¿Podré comprar dispositivos criptográficos fácilmente? Y la verdad es que es toda una complicación, ¿no? Después está la otra parte de la sociedad, la otra parte de la producción, es la considerada producción no esencial. Esa gente se la combinó a trabajar en forma domiciliaria, ¿sí? Mediante lo que se conoce como teletrabajo, home office, etc. Y la verdad que en principio llamó la atención cómo muchas cosas siguieron funcionando, ¿sí? Entonces se empezaron a presentar las ventajas y a poner en evidencia las ventajas. Si bien ya hace muchos años muchas empresas más en el rubro tecnológico, lo que es home office es algo medianamente común, ¿sí? No lo es para todo el mundo. Se empezó a poner énfasis en las ventajas de esto llamado teletrabajo, home office, la eliminación de costos de transporte, menor contaminación ambiental, que el empleado trabaja en forma más cómoda, que come más sano y descansa más. La empresa gasta menos en costos operativos de oficina, ya sea en internet, energía, comunicaciones, los cafés, la higiene personal, la infraestructura en general. Pero también hay algunas desventajas, ¿no? En principio, no hay escritorio ni sillón ergonómico, es decir, eh, puede que en mi casa no esté en condiciones de estar sentado 8 o 9 horas frente a un escritorio. O por ahí no tengo escritorio, por ahí trabajo sobre la mesa. Y al trabajar sobre la mesa no es algo ergonómicamente preparado para que un empleado esté sentado trabajando frente a una computadora durante mucho tiempo. No se está en persona con el resto de los compañeros de trabajo. Y el estar en persona, codo a codo, eh, tiene su ventaja, ¿no? Porque muchas veces muchos temas, muchas cuestiones se aceleran simplemente por cruzarte a tomar un café. Te cruzaste con un compañero en la cafetera y charlaste de tal cosa y se solucionan algunos problemas que vienen aletargados por mucho tiempo.
Otra desventaja, no hay energía, ni telecomunicaciones, ni PCs redundantes. Normalmente en las oficinas siempre hay redundancia en estas cuestiones, pero en el hogar no hay soporte técnico in situ. Se rompe algo, ¿y qué hacemos? Desde el punto de vista de la seguridad de la información, si hablamos de las notebooks provistas por las empresas, en general cumplen con la mayoría de las necesidades de la seguridad de la información. Es decir, una notebook corporativa en general tiene los sistemas operativos actualizados, todas las licencias correspondientes, ya sea de sistema operativo, software de oficina, antivirus, tendrá también algún dispositivo firewall, en general, ¿no? Los tienen. Eh, tendrán dispositivos de seguridad criptográfica, ya sea algún tipo de encripción adentro del conjunto de datos o algún otro tipo de dispositivo, algún token, algo por el estilo. Tendrán algún sistema de backup, ¿sí? Y además tendrán contacto, ¿sí? Contacto con un departamento de seguridad de la información. Es decir, en general, las computadoras, si no provistas por la empresa para el teletrabajo, es algo que está bastante cubierto desde el punto de vista de la seguridad de la información. Pero muchos de nosotros fuimos enviados a hacer trabajo domiciliario con nuestras propias cosas. ¿Y contamos con todo esto nosotros? Y la verdad que ni para que en muchos casos sea no, ¿no? ¿Cuántos conocemos? ¿Cuántos conocidos tenemos que tienen el sistema operativo con una licencia trucha, que se la compró en algún lugar por ahí, que se la craqueó? Y si craqueó ya el sistema operativo, ¿qué puedo esperar del software de oficina? ¿Qué puedo esperar del antivirus? ¿Sí? Eh, y ni hay que hablar del resto de los dispositivos necesarios para la seguridad de la información. Entonces vamos a tener tantas vulnerabilidades como usuarios domiciliarios. Y esto nos afecta a nosotros como usuarios, nos afecta a nosotros en el realizar de nuestro trabajo, pero también estamos abriendo un punto débil para nuestra empresa. Estamos permitiendo que dispositivos no seguros puedan acceder a nuestra red corporativa, ¿sí? Bien, y esto la verdad que es bastante llamativo, bastante previsible también, ¿no? La cantidad de ciberataques se multiplicaron por 3 desde el inicio de COVID-19. Bien, algunas pequeñas sugerencias para eh, seguridad en el equipo, tener el Jorge, sistema... Sí, Jorge, buenas tardes, ¿cómo ¿estamos te en va, Darío? tiempo? ¿Me Te estoy iba a decir, atrasando o no? venimos muy bien, cuando vos Sí, quieras redondear, porque tengo preguntas que me han llegado por mail y algunas más por el chat. Seguramente sí. también ahora los participantes van a poner algunas consultas más, así que dejamos un Bueno, espacio para que puedas contestarlas, si te dale, parece. dale, dale. Voy a ver si en 3 minutos termino de cerrar Ok. eh, Vamos bien igual, y no hay después tiempo nos de dedicamos necesitar. con 10 minutos de preguntas, ¿sí? Fantástico. Bien, bien, gracias. Bueno, entonces, en principio, para la seguridad de los equipos, en principio tenemos que pensar en sistema operativo actualizado, antivirus, backup, encriptar disco, bloqueo de pantalla con contraseña, detalles no menores, autenticación usando doble factor o múltiple factor, y después hablar de seguridad en celulares y tablets, que ya habíamos hecho mención antes. También hay que tener en cuenta las conexiones. ¿Cómo nos conectamos? Nos conectamos a la red Wi-Fi propia, tenemos encriptado nuestra comunicación Wi-Fi. ¿Dónde nos conectamos? Nos conectamos a una red pública, y si nos conectamos a una red apócrifa o una red gemela, y nos están haciendo permanentemente ataques sombra en el medio, ¿no? El punto de contacto en general entre nuestra computadora y el exterior se da en general a través del navegador. Entonces en el navegador hay que tener mucho cuidado, y es recomendable instalarle algunos complementos, algún tipo de bloqueador de publicidad, HTTPS Everywhere, Biftaco, o si no, unos script. Biftaco
evita el robo de cookies, y NoScript evita script JavaScript que se ejecuten del lado nuestro. Algunos ataques que podemos mencionar que hubo en estos meses: ataques a la plataforma Zoom, ¿sí? Algunos tipos de ataques reportados, más allá de las debilidades que oportunamente se mostraron, ¿sí? Han habido algunos ataques que se han hecho mediante notificaciones falsas por correo electrónico para poder acceder a las credenciales. También se han puesto sitios falsos de descarga de Zoom, que eso se llama en general eh, cuando se descargan aplicaciones que no son falsas, es la aplicación buena, pero que se le mete algún tipo de encabezado como malware. Son esos engaños que aparecen en los sistemas en las aplicaciones de seguridad, en las páginas de descargas y demás. Ataques a otro sistema de videoconferencia: también han sido atacados Cisco Webex, Skype. El primer ataque COVID-19 a nivel corporativo, un ataque bastante interesante, y este tipo de ataque se replicó bastante en muchos lugares. ¿Qué hace? El atacante consigue el listado de empleados que tienen acceso a la parte de finanzas, y el estafador se hace pasar por uno de los proveedores reales de la compañía. El criminal solicita que la compañía pagara las facturas vencidas y usó el coronavirus como pretexto para dar nuevos detalles de pago de la víctima. El criminal explicó que el brote obligó al proveedor a cambiar de banco, y por lo tanto se envió la plata a una cuenta de Hong Kong donde el criminal podía recuperar los fondos, y por supuesto no era la cuenta del proveedor. Ese fue el primer ataque, lo pongo como anecdótico. Este tipo de ataques se están produciendo, pero en una cantidad que llama la atención, ¿no? Ransom en centro de salud. Un incremento, según la empresa I3, de 35% en ataques ransom. También se reportó 70% de los ataques ransom a centros de salud se realizó en instituciones medianas o pequeñas. Phishing WhatsApp en Brasil. Este es un ataque. Brasil es un país con muchos millones de habitantes. También por esta cuestión de COVID-19 hay muchos desempleados más, y se hizo un ataque con la intención de obtener datos específicos de ciudadanos, con, por supuesto, phishing, que contiene básicamente captura de datos haciéndose pasar como un ente de gobierno para dar indemnización por cesantía a los desempleados y demás. Este no es un virus, pero sí trajo muchos problemas. La actualización de Windows 10 de mayo trajo muchos problemas a muchos usuarios. Muchos han perdido acceso al sistema operativo, otros han perdido datos, han perdido archivos, se les ha roto el sistema operativo. Y la verdad que pasen estas cosas en este momento donde estamos todos encerrados y no tenemos acceso a respaldo técnico como para poder salir, es para tener en consideración. Bueno, en concreto, como conclusiones, home office o teletrabajo llegó para quedarse en mayor o menor medida, con importantes ventajas tanto para el empleado como para el empleador. Sin embargo, es necesaria la adaptación del hogar para tener las acciones de ergonomía y disponibilidad de espacio adecuado para la realización adecuada de las tareas en forma remota. Se requiere también respaldo tanto de energía como de telecomunicaciones y de equipos. Yo ya mencioné que a mí se me quemó una placa de mi notebook personal hace unos días, y por supuesto fue una gran complicación, ¿no? Y seguro que no soy el único. Desde el punto de vista de la seguridad de información, las falencias del teletrabajo son enormes y ya fueron expuestas. Algunas sugerencias básicas: debe asegurarse que las condiciones de seguridad de la información sean similares a las que existen en la oficina, algo que no es trivial y tampoco es fácil lograr. Es recomendable capacitar a los empleados que realizan teletrabajo para disminuir su exposición al riesgo digital. Cuando uno está solo en las casas, uno a veces accede a toda clase de sitios con el terminal corporativo y realmente puede exponer a la empresa, ¿no? A nivel sistema de información corporativo se recomienda mejorar las medidas de acceso remoto, implementar autenticación en doble factor o multiple factor, políticas de control de accesos y demás. Bueno,
Desde ya, gracias por participar en esta charla y bueno, me quedo abierto a preguntas. Bueno, sí, yo Jorge antes quería agradecerle a todos los presentes y a vos, por supuesto, por la deferencia de la charla que nos diste, como siempre, muy interesante e instructiva para todos nosotros. Y recordarles, se incorporó mucha gente con minutos después que comenzamos, así que quería recordar que Jorge es licenciado en matemáticas de la Universidad Abierta Interamericana, es especialista en criptografía y seguridad teleinformática. También se desempeña como docente de la Facultad de Tecnología Informática y es investigador de nuestro centro de investigación, el CAETI. En el 2017, junto al doctor Hedge, patentaron un algoritmo criptográfico postcuántico que está, bueno, ahí siendo aprovechado, estudiado y, bueno, por sus colegas, por sus pares científicos, y Jorge creo que está recolectando mucha información para seguir trabajando en el tema y poder mejorarlo. Y también en su vida profesional privada, Jorge se desempeña como consultor en criptografía, data science e implementaciones relacionadas con inteligencia artificial. Quería decirlo, Jorge, ahora que estaban todos los presentes, porque, bueno, la verdad que acabamos de escuchar una excelente charla de una persona que está muy comprometida con la seguridad, y que ha hecho un largo recorrido, así que es muy válido todo lo que nos has podido decir. Y si querés, yo te podría acercar algunas preguntas, o algunas me llegaron por mail y otras por chat. El que quiera acercar alguna pregunta más por chat, sigue abierto. Y si te parece, puedo empezar con la primera, Jorge. Dale, sí, sí, sí. Bueno, una pregunta que me dejaron aquí por mail es, ¿cómo cuidarse uno de esto que se llama la ingeniería social? Porque por algún lugar siempre empieza esto de escudriñar los datos y obtener algo para poder entrar, ¿no? A una red, a una PC o algún medio de comunicación. En principio, uno podría decir alegre y fácilmente, em, no responder a las llamadas o los accesos que uno no pidió. Es muy fácil decirlo, pero en realidad cuando uno recibe un llamado, uno en general tiende a responder. No es que tiende a no responder. Y eso es algo que hay que cambiar y no es fácil, ¿eh? Em, a veces implica que la gente que realmente viene a ofrecerte algo real, de verdad, y que puede ser positivo, como ya me ha pasado, sufra una especie de maltrato de nosotros. Que nosotros básicamente lo que queremos es evitar esta clase de ataques. En principio, tratar de rechazar todo lo que uno no pidió. Que por Muy supuesto, bien, repito, nos pone en una posición incómoda en todo sentido, pero eso vale ya sea para lo que es telefónico o bien también para lo que es correo electrónico, ¿no? El spam es un ataque de ingeniería social. claro, También claro. hay otros que se han hecho, otro de lo cual no, hasta ahora no hablé, que es más común de lo que uno piensa, que es la basura. A la basura uno no tiene que tirar información. La información en todo caso la tiene que triturar correctamente y que no quede nada, ninguna forma que se pueda reconstruir la información. Eh, He conocido gente que se dedicaba a recolectar información de la basura. Sí, vos Los sabés que hay. yo he sabido de situaciones donde con toda la vorágine tecnológica la gente descarta equipos de procesamiento, notebooks, y hace borrados no muy fiables o muy superficiales, Sí. y realmente con herramientas no muy sofisticadas, en ese viejo disco rígido se empiezan a rescatar datos e información sensible, digamos, ¿no? Y muy jugosa, ¿no? Se puede encontrar un montón de cosas muy interesantes, Mm. muy sensibles, Jorge, como decís. vos sabés que algunos mensajes son muy ingeniosos, porque el otro día recibí uno de un banco donde me decían algo así como, el banco tal nunca le va a pedir información por mail y bla, 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 usted nunca tiene que entregar nada, bla, 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 y al final me ponían, si comprende el mensaje, haga clic aquí. Claro, muy bueno, muy bueno. Sí, sí, Muy sí. bueno, ¿no? Son buenos. La verdad que el ingenio a veces logrado es para aplaudir, ¿no? No, por supuesto no hay que hacer clic ahí, ¿no? Pero es muy interesante, Bien. muy bueno.
Bueno, pasemos a otra. Mira, también vos hablaste de los PLC, pero te traslado la pregunta igual. Justamente me preguntaban si uno en una industria tiene alta implementación de PLC, digamos, si tendría que estar pensando en cuidarse o todavía los PLC están en un estado de seguridad aceptable, digamos. El PLC, hasta ahora en el PLC no hubo ataque reportado. Hasta ahora. ¿Por qué? Porque funciona con un idioma distinto, digamos, una Claro, tecnología distinta, es una tecnología totalmente distinta. El problema está en la en esta, convergencia entre claro, el PLC y el sistema de información. El primer punto se llama SCADA. El SCADA es un PC, una computadora que tiene un Windows adentro con librerías que se conectan con el PLC mediante Modbus TCP, que es un protocolo, una versión TCP del protocolo Modbus. Es el protocolo que usan los PLCs. Y normalmente, en general, la computadora esa SCADA se conecta con un PLC, el PLC servidor de la red Modbus, digo en general porque hay un montón de configuraciones de red. Y el PLC en sí y la red Modbus en sí hasta ahora no ha sido atacada. Y es difícil que se pueda llegar a lograr un ataque, a pesar que otro de los tesistas que está por entregar su tesis pronto de la carrera de la licenciatura en gestión de la tecnología de la información está intentando, ya hicimos un SCADA, perdón, lo hizo él, yo le di los elementos, está intentando probar algún tipo de ataque al primer PLC, al bueno, es PLC de la interesante. punta, tratar de pegarle mediante algún, usando justamente TCP, ¿no? Algún día Como es hemos una versión, conversado, algún día hemos conversado sobre esto y la preocupación de lo peligroso que lleguen al PLC, ¿no? por supuesto, sí, Este, sí, 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 sí. por cómo actúan directamente sobre el equipamiento físico, ¿no? Por eso es que otro de los proyectos, perdón, otra de las tesis que estamos trabajando es tratar de encriptar todo el entorno. Claro, correcto. Bueno, por acá también me dejaron una que la persona plantea como que siente que los ciberdelincuentes están dentro de la casa con las nuevas implementaciones de IoT. Sí, sí, en realidad nuestra casa está abierta, no solo por las implementaciones de IoT, sino también por las vulnerabilidades de nuestros teléfonos, ¿no? Ya es recontra conocido las filtraciones que aparecen y lo que sucede adentro de nuestros teléfonos. Y el problema no es que el Sí, y teléfono es de normalmente, no sé Google. si compartís esto, Jorge, viste ahora todo lo que se vende llave en mano, como ser sistemas de apertura de puertas, porteros eléctricos, automatización de ciertas cuestiones del hogar que tienen que ver con la... Bueno, tienen, no, que son domótica, y viste, uno, son como autoconfigurables y se está conectando a la nube en una red de China que no sabes ni de quién es, ni quién entra, ni qué manejo puede hacer en ese ida y vuelta, porque vos estás accediendo, digamos, de alguna manera con tu red interna a esa otra red y están, como digamos, en la primera milla, a un paso, ahí, tac. Sí, 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 sí. Y encima Ya andás los a ver pusiste en qué tipo contacto de con tu seguridad router, digo, tiene, ¿no? qué tipo de seguridad tiene Esa esa nube, ¿no? empresa. Claro, claro, claro. Sí, muy Nadie interesante. sabe. Y Mm. sabés que también nos dejaban por acá preguntas sobre si no haría falta una reflexión, ¿no? Martín nos dejaba sobre, bueno, que si todo esto no necesitaría una fuerte regulación, tanto en lo que tiene que ver con teletrabajo, que creo que ahora hace poquitos días mandaron un proyecto de ley para que se analice o están trabajando Sí, en un proyecto de ley, sí. y también en cuestiones de seguridad y capacitación a los usuarios, porque, digamos, casi cualquier trabajador se encontró con tener que operar su actividad en un medio virtual donde nadie lo contrató en esas condiciones y nadie le avisó que iba a ser así. Digamos, fue Exacto. como Sí. por fuerza mayor. Entonces, si no habría que ayudar a que la gente se pueda también adecuar a esta nueva normalidad, como le van a llamar cuando salgamos de todo esto. Sí, 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 por supuesto que eso va, comparto que la capacitación es fundamental, pero así como por un lado la comparto, por otro lado yo tampoco estoy atendiendo a la multiplicidad de capacitaciones que aparecen, porque justamente cuando uno cambia en esta modalidad, está trabajando el triple.
y nos pasa a nosotros a todos los que somos docentes, todos estamos trabajando el triple. Y estamos todos, vivimos con la lengua afuera, sin fin de semana. Y si vos me decís, metete, hacete un cursito de capacitación de una horita, y te echo a patada, porque la verdad no puedo desperdiciar una hora. Y eso nos Claro. pasa a todos, ¿no? A todos los que Sí, sí, somos bueno. docentes nos pasa eso. Creo que no hay uno que conozca que no le pase eso. Pero creo que a todos, Jorge, en general, porque bueno, no se ha entendido todavía, si bien se entiende un poco la tecnología y se establecen los nuevos canales de comunicación, no se ha llegado a un balance razonable de cómo cada una de las fuerzas tiene que operar en esta nueva realidad. Entonces, bueno, cada cual pone lo mejor que puede y lo mejor que tiene, y a veces esto Sí, está también muy cercano a poner muchas horas, digamos, sí, lo cual está claro que quizás comparto con vos, en la mayoría de las realidades profesionales, eso en algún momento va a tener como que adecuarse porque mucha gente podría no resistir esa intensidad en el tiempo, ¿no? por Tener supuesto, estrés, sí, 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 sí. cansancio, y bueno, y son todas situaciones que, bueno, que ya lo hemos pasado en la producción tradicional, cuando digamos, en la antigua normalidad se había entendido que a ese trabajador había que darle cierta seguridad de salud y atención, porque cuanto más sano está, más me rinde, ¿no? Sí, 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 sí. Hoy como con la virtualidad parece que eso pasó como un segundo plano razonablemente, porque estamos corriendo atrás de otra urgencia, pero bueno, que será algún día tema de debate seguramente en el corto o mediano plazo. O sea, ¿qué significa hacer teletrabajo de una manera razonable y saludable, ¿no? Porque hacerlo saludable no solo le va a servir a la persona, sino también a las organizaciones en términos de que esa persona sea productiva para la organización. Sí, sí. Coincido, coincido. Sí, Mm. sí. Bueno, yo me gusta ser respetuoso del horario, Jorge. Si vos querés aportar algo más, con todo gusto, podés hacerlo. Yo no sé si querés compartir tu mail para tu actividad profesional, lo podemos hacer por el chat. Y si no, vamos haciendo un cierre para que cada uno pueda ir a atender sus responsabilidades. Ok, sí, 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 sí. El mail mío estaba puesto en la presentación, es mi nombre, punto mi apellido. El correo institucional es @uai.edu.ar. El personal es @gmail.com, nombre, punto apellido. ¿Sí? Así que Perfecto. cualquiera que quisiera entrar en profundidad en Corregime, alguno de los temas, integrarse, vi que hay muchos alumnos, algunos sí. jóvenes que están comenzando sus carreras, quizás a alguno les seduzca algún tema y te vaya a ver por tema de investigación. Es muy probable, sí, 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 sí. La verdad que es un tema bastante atractivo para el estudiante de sistemas, ya sea de ingeniería o de la licenciatura. Y la verdad que sí, que vienen muchos alumnos a querer formar parte del proyecto este. Eh, También conocer acerca de las tecnologías de operación, los PLCs y todo eso. Es un mundo distinto y desconocido, ¿sí? Llegan quinto año de ingeniería y en quinto año se encuentran en la materia mía, que se llama sistema de hardware, aprenden un poquito de qué se trata un PLC y se quedan a veces fascinados algunos alumnos con todo este nuevo mundo desconocido. Yo a veces en algunas presentaciones describo a esta tecnología, a estas tecnologías, las tecnologías operacionales, como Galápagos. Es decir, un mundo que creció, evolucionó en una forma totalmente aislada al resto de la tecnología de la información. Y no es despectivo, es distinto, nada más. Y la confluencia de esos mundos realmente nos puede traer varios dolores de cabeza, nos está trayendo. Así que eso es algo que al alumno lo atrae bastante, ¿no? Claro, 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 sin duda. Bueno, qué interesante lo que decís. Yo contarle a los que están conectados que esta serie de webinars continúan y casualmente la semana que viene vamos a estar con un tema que ya les va a llegar la invitación, si no les llegó aún, de biotecnología y genética y cómo la tecnología está abordando estos problemas y cómo pasamos a tener una incumbencia muy grande, digamos, en todo lo que tiene que ver con la salud, digamos, fuertemente, ¿no? Así que creo que va a ser también una charla interesante, se los dejo ahí planteados para los que puedan y dispongan del tiempo y quieran.
sepan que ya está planteada y se va a hacer el día miércoles de la semana que viene. Así que bueno, Jorge, agradecerte infinitamente por tu tiempo y por tu charla, y estamos en contacto, ¿eh? Y a todos los participantes, muchas gracias por haber participado de este webinar y nos vemos en una semana. Gracias por También asistir y nos vemos. quiero agradecerle a Natalia que nos dio soporte técnico y a toda la gente de Extensión que participó de la misma.